Hola, buenas tardes. Bien, pues seguimos aquí en este primer coloquio de anime y pues comenzamos con esta conferencia magistral. Nuevamente la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este primer coloquio anime, subjetividad y construcción del ciudadano contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas, y los invitamos a todas y todos a unirse a esta fiesta del anime, la sociedad y la academia. En esta ocasión nos encontramos en esta conferencia magistral titulada Neo Tokio, Artes Visuales y Cultura del Anime en Chile, que además también es un libro. Correcto, es el Sí. libro de usted. Entonces, bueno, Neo Tokio, término empleado en diversas historias de ficción de la cultura pop japonesa, responde a la idea de un lugar nuevo, una ciudad construida, reconstruida por encima de las tradiciones y hecha desde la destrucción del pasado. Y bueno, mi nombre es Alma Favila y seré la moderadora de esta conferencia, y la dinámica será la siguiente. Eh, Presentaré a quien hoy nos honra con su presencia. Buenas tardes, el maestro Vladimir Bernechea, para quien les pido un aplauso virtual afectuoso, y quien hará una breve exposición de su trayectoria. Vladimir Bernechea es un artista visual, licenciado en Artes en la Universidad de Chile y un magíster en Artes en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Ha sido becario de investigaciones de posgrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y como artista ha expuesto en diversos espacios artísticos de Chile. Mediante el chat de Zoom le indicaré al ponente cuando le resten 10 minutos, 5 minutos y 1 minuto, cuando su tiempo haya terminado. Durante y al finalizar esta presentación, recuerden que pueden realizar sus preguntas en el chat de YouTube mediante el hashtag Pregunta al Ponente, y posteriormente pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, bienvenido. Lo escuchamos. Muchas gracias. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es súper gratificante estar de nuevo en la UNAM, que fue mi casa de estudio. Y lo que yo voy a hablar en esta ocasión es sobre artes visuales y anime en Chile. Específicamente, una escena que es lo que yo denominé como la escena Neo Tokio, que reúne una serie de artistas que entre los años 2014 hasta la actualidad se han dedicado a realizar obras que tienen relación con la animación japonesa y que estos comprenden la generación de entre de los 90 y los 2000. Como escuchaba en algunas ponencias anteriores, hay cierta similitud en torno a la vivencia del anime en Latinoamérica en general y también, y específicamente en México. También me han dado comentarios que en Venezuela también. Entonces, primero me gustaría contextualizar esta escena como históricamente sus influencias. Eh, Esta generación de artistas se vio influenciado por, por la animación japonesa que partió en Chile desde el año 1979. En ese año parte toda la historia del anime en Chile como una constancia, porque hay ciertas producciones que estuvieron dando vuelta antes, pero no hay data de eso más allá del recuerdo de algunas personas. En 1979 comienza esto con Mazinger Z y Ultraman, y luego se pasa a 1981, lo voy a hacer un poco breve porque para hablar de arte. Después pasa en 1981, entre el 81 y el 83, con un llamado Festival de los Robots, que se dio en diversas partes de Latinoamérica, que eran una serie de animes de mechas producidos por Toei. Entre ellos El Vengador, El Gladiador, Super Magnetron, El Galáctico. Para la generación que vivió esa época,
fue realmente importante la influencia de estos animes de mechas, porque dio paso a la aparición dentro de los mismos años 80 en uno de los canales nacionales, Robotech, que fue una sensación brutal dentro del contexto de la animación japonesa en Chile, y dio una seguidilla de fanatismo frente a las producciones japonesas o en el caso Robotech, influenciadas más por la cultura japonesa en Chile. Entonces eso dio paso a que estas personas que estaban entre un rango adolescente-adulto diesen en la generación siguiente la posibilidad de entrar con el anime en la televisión nacional. Es muy importante en ese sentido considerar de que el anime se insertó en la cultura chilena en la dictadura militar. Eso fue un elemento fundamental, porque en ese momento se creó lo que se denomina hasta el día de hoy la clase media, que fue una especie de invento de la dictadura para dividir la clase obrera y generar una sensación de una especie de desclasamiento dentro de las clases más bajas de Chile. Y dentro de esto se insertó también en los créditos de consumo, las tarjetas de crédito. Entonces, en su contexto, fue muy relevante en la clase media, que se dio la posibilidad a adquirir más artículos tecnológicos, como la televisión. Entonces, en la dictadura militar hubo un boom de la televisión a color, sobre todo, en donde eso posibilitó que en los años 90 los canales nacionales fueran masivos en Chile. Todo esto permaneció constante hasta los años 90, que fue muy relevante en 1995, que ingresó un programa, una patente venezolana, que compró el canal Chilevisión, que era el Club de los Tigritos, que para los que son chilenos, incluso la gente que es venezolana puede tener cierta relación nostálgica con este lugar. Y este programa partió en 1995 trayendo Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya en japonés, y esto fue un boom gigante dentro de la cultura chilena en los 90, para la infancia de los 90, y esto al año consecutivo, como fue tan impactante, se empezaron a traer más licencias como Sailor Moon. Entonces, cuando se traen estas dos licencias, la cultura del anime ya empezó a dominar la parrilla programática infantil en Chile. Y al año siguiente, para sumar a este boom que se generó en los años 90, en otro canal nacional, que es Megavisión, en 1997, empiezan a dar Dragon Ball. Y ahí se genera como una especie de trilogía del anime en los años 90. Y como dato, o sea, como un dato que fue más bien anecdótico, en la época que fue que en el canal Chilevisión, que era un canal nacional, que es donde se emitía Saint Seiya y Sailor Moon, dieron en horario nocturno, que era en el horario donde pasaban películas, Akira. Transmitieron Akira en 1997, generando un gran ruido social sobre la relación entre la animación y contenido adulto. Esto sucedió una vez, nunca más se volvió a transmitir, y para la gente de la generación se transformó en un mito,
ya que en los casos familiares se invitaba a ver la película que era de animación, entonces mucho público infantil la vio y se dieron cuenta de que tenía un contenido más bien adulto. Durante los años 90, en este canal de televisión, en el Club de los Tigritos, se siguieron transmitiendo otros animes, más, muchos bastante conocidos como Rurouni Kenshin o Samurai X, Slam Dunk, Pokémon, Digimon, Ranma y medio, Gundam Wing y más hacia los 2000 Sakura Card Captor. Y a finales de los años 2000, o sea, no, al principio de los años 2000, en 2001, en un horario nocturno, comenzaron a emitir Evangelion en el canal nacional, en Chilevisión, que era un canal nacional de transmisión abierta. Y ¿por qué comento esta es una historia breve de la animación japonesa en Chile? Porque es relevante que toda esta historia, cómo se desenvuelve desde 1979 hasta principios de los 2000, son las influencias inmediatas de lo que generó, o sea, lo que produjo una generación de artistas que están trabajando en la actualidad y que han comenzado, se datan desde el 2014, pero anteriormente hay varios artistas que han sido marginados por estos mismos imaginarios que no han sido permitidos por la academia, por la institución de las artes visuales, y esto fue la influencia general de estos creadores. Es muy común de que los estudiantes de arte comiencen a estudiar porque dibujan anime, tienen cierta relación con los mangas, con el anime, o sea, con los mangas y el dibujo. Entonces, la academia, la institución artística, se encarga de limitar esos imaginarios y llevarlos más al aprendizaje del arte más académico, que si bien como base es fundamental, no ha habido espacio para producir obras de corte de arte contemporáneo que incluyan el arte oriental, específicamente la animación japonesa. Casos que sí se dan en el arte contemporáneo, como Murakami o Yoshitomo Nara, que ellos, siendo japoneses, sí toman esa cultura pop y la vanaglorian de alguna manera. Entonces ahora voy a compartir pantalla. Voy a poner... Yeah. Esto es lo que yo denominé la escena Neo-Tokio, que es este grupo de artistas que lograron de alguna manera subvertir el anime dentro de las instituciones artísticas y la academia de la enseñanza de las artes visuales a partir de la animación japonesa. El primer acto que podríamos decir que subvertió la animación japonesa dentro de estos espacios, de que logró salir del boceto de las clases de dibujo de artes visuales, fue Loreto Muñoz con una instalación performática que se llama Yo soy Sailor Moon. Esta obra tiene una característica muy particular, de que a diferencia de lo que uno pudiese creer, ella no era la cosplayer, sino que la obra giró en torno a una cosplayer que trabajaba con los diferentes trajes de las distintas temporadas de Sailor Moon, y en su vida cotidiana adquirió la costumbre de trabajar, o sea, de vivir como Sailor Moon, al nivel casi límite de que incluso sus hijos tienen nombre de personajes de Sailor Moon,
ella en su cotidiano anda de Sailor Moon y todo gira en torno a eso. Entonces, esta obra lo que hace es hacer una reconstitución de una especie de hogar donde están todas sus referencias de vida. Entonces, se trata del cruce de arte y vida. Incluso podríamos decir, hablando de artes visuales, que incluso se pone en cuestión lo que habla Joseph Beuys de los límites entre el arte vivir y que la vida misma sea una obra artística. Entonces, aquí hay otra imagen de la misma performance y instalación, comentó, ¿no? Donde se puede ver la artista dentro de una construcción escenográfica que nos da cuenta lo específico de vivir en un lugar que todo ronda en torno a la animación japonesa. Y eso se vuelve subversivo en el sentido de que plantea un imaginario dejado de lado de las estructuras académicas y es expuesto en la Universidad Católica de Chile. Entonces, en esta primera instancia, tensiona la relación entre la educación artística en Chile y la producción artística que se basa en la animación japonesa. Y esta otra imagen de unas muñecas con su rostro. Y esta instalación y la performance incluso llegó en el mismo año, en el 2014, a presentarse en el Museo de Arte Contemporáneo de Chile en un concurso de arte que no tiene premio. Entonces todos participaban de igual manera y tenían la misma importancia. Y logró de alguna manera insertarse dentro de las grandes instituciones del arte en Chile, como es el concepto museo, o sea, llegar a lo museal, que es mirado como un podio dentro de la inserción artística en el mundo. Entonces llega ella con esta vida de cosplayer que se transforma en un objeto de observación, de contemplación, incluso en el más romántico de los sentidos, romántico del romanticismo. Aquí se pueden ver imágenes de ella con sus hijas, que es parte de su cotidiano real. Entonces ahí está como la diferencia, la dualidad entre realidad y ficción. Esta exposición que se llamó Depresión Post-Pop el 2017 fue la primera exposición como tal, que no fue solo como una irrupción, sino que fue una muestra curada fue curada por uno de los artistas, con textos de uno de los críticos más importantes de Chile, que es Guillermo Machuca, que trató sobre la influencia de la animación japonesa en Chile. En esta exposición participó Marco Arias, Leonora Pardo, participé yo también como artista, y Pablo Suazo. Aquí podemos ver la obra de Marco Arias, que es una mezcla de pop chileno pasado, o sea, de personajes particularmente chilenos. Por ejemplo, aquí se ve un tigrito, que era del Club de los Tigritos, Condorito, que es parte del folclore nacional. Incluso podemos ver este corazón, que es de chiquitín, que es de un yogur chileno, o sea, que se vende en Chile, con iconografía, y mezclado con partes de la animación japonesa, Saint Seiya, Dragon Ball. Acá podemos ver Hanamichi Sakurai de Slam Dunk, y que también va mezclando otras referencias como Skeletor. Entonces, la suma de todas, de
de todas las referencias genera una sola imagen que cruza todo lo que es el imaginario de Chile dentro de los 90 y los 2000. Estas obras en particular son representan muy bien lo que se plantea como escena Neo Tokio, que trata sobre la multireferencialidad, de que las obras que se plantean dentro de este grupo de artistas pasan por muchas influencias y se transforma, como en la metáfora del título, en una ciudad donde todo puede pasar de alguna manera. Y esto pasa con esta obra en particular de Marco Arias. Esta obra fue parte de una de las que yo mostré, que es un dibujo sobre papel mantequilla que dice Sekai o... se me olvidó. Bueno, era la canción del ending, el último ending de Slam Dunk, que era la canción de Mitsui. Y aquí utilizo en particular la iconografía de la escolar japonesa dentro como de una especie de encuadres parecido a Baltus, poniendo atención lo sugerente en ese sentido, y también la misma presentación artística y conceptual de la tela sola y la tela manchada, porque eso nos aleja de la galería, nos aleja del museo, nos aleja de todo lo extremadamente limpio del arte. Entonces, esta obra tiene que ver justamente con eso, con hacer una obra y una exposición que por temática intentaba ser rupturista, por utilizar este tipo de imaginario como si fuesen los grandes temas del arte. Acá, por ejemplo, un momento. Acá, por ejemplo, tenemos una obra de Leonora Pardo, que el trabajo que hace ella es bastante fundamental para entender la dinámica noventera de la animación japonesa. En general, la programación noventera de la animación japonesa y la excesiva mirada de los niños en esa época fue porque la clase media, que es clase trabajadora, tenía que dejar a los niños en sus casas. Entonces, mucha de la importancia de la televisión nacional dentro de los 90 es un factor de crianza. Entonces, lo que hace Leonora Pardo es que toma ciertas referencias de los cortes comerciales. Entonces son especies de juguetes como la Rosalba, todo lo que es Gesmar, todo lo que es estos juguetes como de guagua, y los genera en una masa informe que nos da cuenta de una melancolía deforme, que es la que tenemos en este trabajo. Incluso si lo analizamos, también tiene ciertos toques de algún cyberpunk parecido como la película Tetsuo, de una película japonesa que el protagonista se transforma en un tanque. Bueno, esta obra es bastante importante dentro de lo que es el trabajo de la animación japonesa, porque se vuelve recurrente en exposiciones posteriores que tienen una importancia capital dentro de lo que es la escena Neo Tokio en Chile. Luego se realizó una exposición que fue la segunda, o sea, la tercera exposición dentro de una institución que se hacía
cargo de la animación japonesa como eje central. Y esta exposición fue dual, casi simultánea. La intención original era que fuese simultánea en Japón y Chile, pero se tuvo que desfasar por un par de días, que se realizó en Galería Metropolitana, que es uno de los espacios experimentales más importantes del mundo. Hace poco, de hecho, estuvieron dando una conferencia en el Tate Gallery de Londres, y en Japón en Design Festa Gallery, que es una galería que está muy bien posicionada y se encuentra entre el límite de Harajuku con Shibuya. La Galería Metropolitana. Bueno, uno de los elementos fundamentales de Galería Metropolitana y de esta exposición, y que lo hizo que fuese importante hacerlo en Galería Metropolitana, fue que está ubicada en un espacio geográfico de la capital que pertenece a la clase obrera de Chile. Entonces, el público, o sea, el público fuera de los invitados a las inauguraciones y los clásicos artistas que asisten a este tipo de eventos, es un público sin formación artística. Entonces, esta exposición funcionó en amplio sentido en cuanto a que las imágenes que se trabajaron eran de cercanía al espectador. Entonces, de alguna manera, o entonces, resultó de que existió una cercanía entre espectador y arte que no siempre es posible. Entonces también es una especie de golpe desde la subversión hacia la institución de volver el arte hacia las personas, más allá de los discursos museales que se encuentran en todas partes dentro de las instituciones. Tratan de lograr esto, pero no existe una inclusión real a los imaginarios populares, que incluso son llamadas la cultura baja. Entonces, en este momento la cultura baja se tomaba el poder y se transformaba en un lugar importante dentro de las artes visuales chilenas. Aquí hay una de las obras que se pueden ver, que aquí hay referencias a Evangelion, y aquí había un texto que estaba borrado que dice los nuevos sensibles. Aquí son dos tablas encontradas donde se muestra la viñeta de Slam Dunk, donde un momento clave dentro del manga es cuando uno de los jugadores vuelve a jugar al equipo después de haber desertado hace mucho tiempo. Y aquí un balón que también tiene que ver con los mismos episodios que dice Adiós Deportista. Mientras tanto, se transmitía ese capítulo del anime en esta televisión, que es una televisión iconográfica de los 90. Ahí el único detalle que era DVD, que no es de los 90, pero sí es parte de los 2000. Es súper importante de que, si bien la artista Paulina Kim Yu no es parte de las exposiciones que se realizaron, es un referente fundamental para mostrar de que dentro de los años, entre los 2014 y los años que están ahora, los años que corren, se generaron obras. Está la obra que va a mostrar esta Navata o el árbol de las cosas inexistentes, Paulina Kim Yu. Aquí podemos ver la influencia de la cultura japonesa en su esplendor. Se hace referencia a la festividad Tanabata y se transforma en un objeto artístico tallado con técnicas de por medio, con un trabajo cromático, donde tanto la obra como el registro de la obra tienen una visualidad en particular que
que la hace propia de una pieza artística. Aquí se puede ver un detalle, o sea, tiene muchos elementos muy pequeños dentro de la obra que la hacen ser particular, hablan de la individualidad del artista, de su imaginario, que por un lado podemos ver que evidentemente viene de lo japonés, pero también tiene que ver con lo particular del arte, que es la expresión de la individualidad de cada uno. Aquí es la segunda obra, que se llama Kiritsugu, que esta es una instalación con distintas imágenes que tienen texto, pintura, o sea, más que pintura, dibujo, objetos, y se transforma en una instalación que también, si pudiésemos observar, si la hubiésemos visto en vivo, claramente, también estaba llena de referencias a la cultura pop japonesa, y es importante también la artista Paulina Kim Yu, que ella es de ascendencia coreana, entonces tiene una visión de lo asiático que es distinta porque es pasado por una biografía, pero que su referencia de vida siempre ha tenido que ver con Japón y con la animación japonesa. Este trabajo de Leslie Núñez, que bueno, que es muy particular porque tiene que ver con el día de hoy, del estallido social en Chile del 18 de octubre de 2019, y ella en relación a esto hace una obra que fue expuesta que se llama Amuleto en Resistencia, Transformación, pero lo particular de la obra de Leslie Núñez es que no estaba pensada para ser expuesta, sino que fue un gesto eh, espontáneo en el contexto de manifestaciones en Chile. Aquí se puede ver imágenes de lo que fue acuñado como Plaza Dignidad en Santiago, y que fue uno de los epicentros más importantes de las manifestaciones en Chile, que estaban bajo diversas consignas, que era un intento de poder cambiar el sistema político chileno, cambiar variadas cosas que parecían posibles en ese momento, parecían que habían esperanza en ese sentido. Y aquí se puede ver de que uno de los elementos que fue más particular es que salieron a las marchas muchos cosplayers. Entonces, la obra de Leslie Núñez es un registro de lo que sucedió en la relación de la animación japonesa con el estallido social. Entonces, en el elemento central podemos ver un grupo de cosplayers de Sailor Moon, que está ubicada en el epicentro de las marchas. Y acá hace la referencia de pelea como Sailor contra toda autoridad feminina antipatriarcal. Acá está Leslie Núñez, bueno, que fue denominada como la Sailor Anti-Yuta, al lado de lo que en Chile le llamamos un guanaco, que es un vehículo para reprimir con agua y elementos químicos, que es muy recurrente en cualquier manifestación en el país, que salgan estos vehículos a reprimir. Aquí hay una foto que ya tiene que ver como con arte en respecto a conceptos artísticos de la composición en específico,
que la obra ya está un poco más fijada ya en un punto de vista visual, más allá del registro. Y ella, Leslie Núñez, lo que hace es la creación de un personaje. Entonces, la creación de un personaje, que es la Sailor Anti-Utah, se transforma en una performance, y una performance registrada a partir de la fotografía, que ella se ha dedicado a esa área de las artes visuales. Y esta obra estuvo expuesta en Balmaceda Arte Joven, que es una galería que tiene bastante importancia dentro del arte emergente en Chile, que es también parte de una institucionalidad que es del desarrollo de los artistas desde los primeros pasos hasta ya la consagración. Entonces, es conocido como un lugar como indispensable para poder hacer una carrera artística. Aquí luego se hizo una exposición curada por Ali Wen, una teórica chilena que también trabaja sobre la influencia de las artes visuales y en su caso con lo asiático más ampliamente. En Chile hizo una exposición que se llamaba Hijas del Bullying, que como su mismo texto curatorial mencionaba, fue una respuesta a la exposición Depresión Post-Pop. En esta también participan tres exponentes de depresión, los cuatro exponentes de depresión post-pop, pero se suman la artista Paulina Kim Yu, Sebastián Calfuqueo, Fernanda Ivana Javiera Gómez, haciendo una obra dual, y Enrique Flores. Aquí se puede ver la obra que presentó Marco Arias, que sigue en esta dinámica del collage, quizá, o sea, de un collage pictórico, quizás ya más afinado que en Depresión Post-Pop, más incluso con mayores referencias a la animación japonesa, que tenemos a Meow de Pokémon, tenemos a Ranma, tenemos al papá de Ranma, y también tenemos escultura, que es parte de la tradición artística. Entonces, lo que hace Marco Arias en esta obra es mezclar el arte y el anime en un solo lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la escena Neo Tokio? Es que trata o logra hacer de que la animación japonesa deje de estar abandonada para las artes visuales y se pueda constituir como algo relevante dentro del medio. Bueno, esa es una video instalación donde sale una cosplayer cantando un opening de Sayonara Setsubo Sensei. Aquí nuevamente, aquí se puede ver un acercamiento en el trabajo de Leonora Pardo, que sigue trabajando con estos como bebés más bien amorfos, que están todos mezclados, y que tiene esta referencia a la cultura pop dentro de los canales nacionales que emitieron la animación japonesa en Chile durante los 90 y 2000. Aquí Enrique Flores, que tiene un trabajo de alguna manera más despreocupado, quizá en los aspectos formales, pero tiene harto trabajo en respecto a la nostalgia, que trabajó con Robotech en primera y segunda generación, que fue uno de los boom más grandes en Chile
en esa época. Y con Marco Arias, en este año, en enero de este año, que hizo una exposición que se llamó Adiós Pikachu, que es bastante importante porque por primera vez una exposición se toma en el Museo de Arte Contemporáneo para hacer una muestra que está absolutamente basada en anime. Entonces, en ese sentido, es la consagración de que la animación japonesa puede llegar a la institución tanto artística como también de los estudios del arte, de las academias de artes visuales, y también de pasar de la baja cultura a la alta cultura, que es como se le denomina a las artes, pero no es como de una manera bastante retrógrada, pero sucede que se generó esta especie de glitch en el sistema con la obra de Marco Arias. Aquí una obra muy a lo Jeff Koons, un Pikachu gigante que tomaba una habitación entera, del museo entero, estaba con este Pikachu gigante. Bueno, esta obra eran 2 metros por 7 metros, o sea, una extensión bastante grande para una pintura que lo que plantea es un plano absoluto, muy relacionado al movimiento del superplano en Japón, que indudablemente hay muchas referencias de eso en la obra de Arias. También se recurre al recurso de la televisión de los 90, que hace una relación, que hace un vínculo directo con la melancolía, o sea, más bien con la nostalgia del contexto donde surgen estas referencias, que es como comentaba anteriormente, que, que en muchos lugares de Latinoamérica pasó, este movimiento del anime en esa década. Aquí hay una pantalla en las escaleras del museo, entrando para ver las grandes salas, y se transmitía acá, salía un capítulo de Pokémon. O sea, era una pantalla LED. Y bueno, eso fue mi ponencia, mi conferencia sobre la animación japonesa y la arte visual en Chile. Muchísimas gracias, agradecemos muchísimo todo esto que nos acaba de compartir y pasaríamos entonces a la parte de las preguntas. Voy a empezar con una pregunta y sería, ¿considera usted que podría suceder que en Latinoamérica seamos capaces de trascender la estética del anime o en su caso hacer una apropiación que la supere? ¿O estamos condenados a la adoración repetitiva? Yo creo que sí existe la posibilidad de que el anime pueda tener características propias de Latinoamérica y que se genere como un género aparte, como una especie, que es lo que yo planteo como un Neo-Tokio, que es un Tokio que tenemos referencias japonesas, pero tiene nuestra nueva versión. Entonces yo creo que sí es posible, y sí yo estoy viendo acá en Chile de que se está generando algo al nivel de Japón y que tiene nuestras particularidades. Correcto, entonces sí es posible, más bien no estamos entonces pues condenados a repetir, sino a Sí, tomar elementos y a generar nuevos, ¿no? sí. Y otra pregunta sería, la canción de las tesis se hizo viral en el mundo como forma Sí. de enarbolar la protesta en Chile. No es la primera vez que la protesta innovadora surge como una forma de aproximación en Chile.
como el uso del anime, ¿qué atmósfera hay en Chile que producen este tipo de fenómenos? Eh, bueno, el tema de las tesis, como también el momento en que apareció este movimiento que fue espontáneo del anime con con los movimientos sociales, tiene que ver con un momento histórico en donde sí estaban agitados los tiempos políticamente, sí se estaban dando ciertas condiciones para manifestarse. Estaban agitados los tiempos y creo que eso era bastante positivo, de que la rabia de las personas se estaba sublimando en acciones políticas y en subversiones. Entonces el clima político estaba fuerte, pero de cierta manera en los últimos años que pasaron, sobre todo o sea, en pandemia y post y bueno, no sé, todavía sigue la pandemia, pero una especie de post pandemia, eh, han bajado los ánimos en esa área. Entonces, pero yo creo que en la historia del arte contemporáneo chileno, de por lo menos los últimos 40 años, la subversión siempre ha sido el tópico más importante de las artes visuales. Tanto los años de los 70, 80, que es dictadura militar, la generación post-dictadura, siempre ha sido un tópico fundamental los movimientos sociales en Chile. Okay. Fue no solo con el anime, sino en general, entonces los movimientos Sí, sociales los que han generado este tipo de expresiones artísticas, ¿no? sí. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cuál es el estatus del manga y el anime en Chile y en México? Es decir, ¿es una obra de arte que tiene un potencial liberador y le da un horizonte de sentido a nuestra existencia? Yo creo que tiene que ver como un material de entretenimiento aún, pero la misma apropiación de los imaginarios del manga y el anime de las artes visuales va encaminando a que se puedan hacer lecturas más complejas de esta referencia. Eh, Cada vez está tomando más fuerza eh, la lectura del manga en Chile, que ahí pasa que es un poco más atrasado que México en ese sentido, porque México tienen editoriales, hace mucho tiempo que producen manga. Acá en Chile recién una editorial está tomando licencias y bueno, nosotros compramos mucho manga mexicano, argentino y español, entonces la cultura del manga acá está mucho más atrasada, pero la participación de las artes visuales complejizan las reflexiones de esto y hacen que las posibilidades de que el manga acceda a un nivel reflexivo mayor es posible. Y en este sentido de que, bueno, que comenta que va un poco más atrás, ¿qué tan difícil es en términos de conseguir o de lo que implica espacios? ¿Qué tan difícil es cuando es una exposición que tiene que ver solamente con el anime? ¿Qué tan difícil es encontrar espacios donde expresar este tipo de arte, de artes visuales y de arte conceptual? Es difícil, al igual que en todo el mundo. De hecho, nos pasó incluso en Japón de que no estaba, a pesar de que existen artistas como Murakami que han hecho, no sé, hizo una exposición sobre Doraemon, que también está muy limitado la diferencia entre fan art y arte contemporáneo a base de la animación japonesa. Por lo mismo, los espacios son más bien limitados en Chile, pero a partir de todos estos sucesos que yo dato, que es parte de mi libro, Neo Tokio, se han empezado a abrir las puertas
porque vienen desde reflexiones más complejas, no tan solo como hacer una reproducción del personaje, sino una interpretación eh, con una reflexión detrás. Es así, es difícil, pero cada vez más se están abriendo más los espacios y eso mismo está creando de que haya una nueva seguidilla de artistas que están trabajando con esto. Con eso. Muchas gracias. Y en otro punto, se hizo la película Quiltro, totalmente ambientada Sí. en Chile. ¿Qué tanto impacto tuvo en su país un film que tomara del anime su historia? Eh, tuvo su impacto a nivel nacional, pero a nivel del mainstream nacional no tuvo tanto impacto. Pero sí en su momento se reflexionó harto al respecto, tuvo un impacto sobre todo en los movimientos más under en Chile, y, pero a nivel nacional todavía no se daban las condiciones para que tuviese un mayor impacto. Entiendo. Y bueno, con respecto a esto que comentaba, que a lo mejor apenas se está abriendo como pues este camino hacia a tener mayor reflexión y otro tipo de interpretaciones del anime, a finales del siglo XX, aquí en México hubo una campaña de desprestigio hacia el anime por parte de grupos religiosos, por padres, madres de familia y noticieros. ¿Ha ocurrido algo similar en Chile? Sí, 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 ha pasado. Sobre todo pasó con Ranma y Medio, de que en la televisión salieron grupos protestando de que era inmoral, de que fomentaban, o sea, de que mostraban desnudos, bueno, sobre como una visión media religiosa, extrema religiosa sobre el cuerpo. También pasó una anécdota que fue bastante importante durante los años 90, de que se hizo en la primera tienda que vendía anime en Chile, traía manga, o sea, traía VHS por lote. Entonces vendían lo que llegaba, ¿no? Como, entonces pasó de que muchos niños compraron hentai sin saberlo y llegaban a la casa y lo veían. Entonces llegó policía de investigaciones al lugar, eh, se llevaron detenido al dueño. Entonces pasaron, eso es otro momento que pasó en relación a eso. No había como una regulación como tal y no había un filtro, ¿no? Sí, Para poder establecer. Bien, muchísimas gracias. Y otra pregunta sería, la industria del anime en Latinoamérica al parecer primero estalló en Chile. De hecho, los primeros doblajes y musicalizaciones en español como Candy Candy, Capitán Futuro y otros que llegaron a México eran chilenos. ¿Por qué en Chile y por qué no hay em, apenas se está abriendo como este camino? Bueno, en Chile el anime sí, o sea, sí tiene mucho tiempo. Lo que yo comentó de que no tiene tanto camino, bueno, por un lado el manga, pero las artes visuales se han demorado sobre todo por poder romper las estructuras de la academia, que eso es lo fundamental. Sin embargo, podemos hablar de que ciertos animes se trabajaron en Chile, animes en especial muy antiguos, pero luego de eso se abandonó un poco ese camino y se trajo mayormente trabajo de doblaje extranjero. Extranjero, muchas gracias. Y una pregunta más que se ha hecho también en otras ponencias que tienen relación con artes visuales. ¿Qué opina de la llegada de las inteligencias artificiales en tanto reto para los artistas visuales y los discursos contrahegemónicos? Yo creo que la inteligencia artificial no va a influenciar mucho
en la producción de artes visuales, porque, no sé, lo que se han mostrado son pinturas en específico, fotografías, y eso, y lo que se ha experimentado y lo que se ha mostrado como importante es lo técnico, como cómo es capaz de reproducir una pintura, una inteligencia artificial. Sin embargo, el background de una pintura, la intencionalidad, eh, la factura, la reflexión artística, los conceptos, no lo está reproduciendo. Entonces es como pensar de que el realismo es mejor que el realismo es el arte. Entonces está dejando, o sea, la inteligencia artificial no es un problema. De hecho, a mí me parece que el discurso que deberíamos tener los artistas es utilizar la inteligencia artificial como parte de nuestras herramientas para realizar obras, como lo fue en la aparición del cine, que habla Walter Benjamin de la pérdida del aura, como, y que hablaba sobre el retrato, que es el último aspecto obrático y humano del arte, pero no va a reemplazar, sino que yo creo que hay que utilizarlo, o sea, al igual que la fotografía en su momento, yo creo que son herramientas disponibles. Y en cuanto a las técnicas como la fotografía, la pintura, la escultura, porque también se habla de la inteligencia artificial, pero también lo fue la impresora 3D. Entonces, yo creo que son cosas que son herramientas y que no van a, no van a poner en jaque al arte. Correcto. De hecho, comentaban igual el día de ayer que justamente son no verse como algo más, sino como herramientas que sirven para la producción de más, de la Sí. generación de más arte, ¿no? No como sustitutos de. Pues muchísimas gracias. Nada más permítame verificar si no hay ninguna otra pregunta o si quiere agregar algún comentario, alguna reflexión final. Antes, perdón, una disculpa por la interrupción. Comentan que cuando nació el Consejo Nacional de Televisión en Chile, decreció esta inminente industria porque sobrereguló la emisión de los mismos y su distribución en el territorio. ¿Es así? No, ¿cuál es la pregunta en Lo repito, específico? es un comentario, es cuando nació el Ah, Consejo Nacional de Televisión en Chile, decreció esta inminente industria porque sobrereguló la emisión de los mismos y su distribución en el territorio, ¿es correcto? o sea, sucedió inevitablemente, pero también no tiene que ver con la regulación de contenidos, sino que también tiene que ver con un asunto de costos, de que habían, bueno, en esos momentos también empezaron a salir producciones nacionales, que se les dio cabida a animaciones nacionales que efectivamente estaban aprobadas por el Consejo Nacional de Televisión. De hecho salen sus logos en particular, y también, o sea, decreció absolutamente, pero yo no creo que sea por eso, sino que yo creo que decreció por la masificación de la televisión por cable y el internet. Yo creo que eso hizo de que fuese menos novedoso y necesario el anime en la televisión nacional. Correcto, muchísimas gracias. Y finalmente, eh, si nos pudiera contar con qué anime empezó y cuál recomienda a los que quieren entrar al mundo del anime desde su opinión personal. Yo no me acuerdo con cuál empecé porque empecé hace mucho tiempo, pero Bueno, yo creo actualmente, ¿cuál que sería? yo creo que empecé con Senseiya, Mazinger, y que no es anime, pero me gustaba harto de Ultraman. Pero viene
Eh, y yo recomiendo para iniciarse, yo creo que algo ligero. Es que yo creo que hay una variedad tan amplia en estos momentos que por género hay mucho. Entonces, también por los rangos etarios es difícil dar una recomendación porque a veces no es tan apropiada, pero para la gente que quizás no son niños, que yo recomendaría empezar viendo películas de anime. Antes de ponerse a ver una serie, Completa. ponerse a ver producciones o una audiovisual única. Perfecto. Y otra pregunta más, ¿qué tan complicado es o qué tanto, cuántos artistas visuales actualmente hay en Chile que se dedican específicamente al anime? ¿Qué tan grande es la comunidad que se dedica a esto de artistas? Porque ahorita mencionó, bueno, algunas obras de algunos artistas, Sí, pero ¿qué tan grande es la comunidad de artes visuales en Chile? o sea, de lo que yo comentaba en Neo Tokio, estos son los artistas que estaban trabajando, que llevan un recorrido artístico más grande, que son artistas que tienen, o sea, no tan viejos, pero desde 6 años más, entre 6 10 12 años de carrera, pero ahora hay muchos. Solo en Santiago, o sea, que trabajen el anime como arte contemporáneo, yo creo que deben haber unos 20 más. Bien, no es tampoco una comunidad tan extensa. Sí. Bien, pues creo que ahora sí, serían todas las preguntas. No sé si quisiera agregar algún comentario final, algo que quiera compartir, No, eres. ¿no? Muy bien, pues entonces estaríamos por terminar esta conferencia magistral y pues solamente agradecer muchísimo su participación, esta exposición que nos ha dado y toda esta información, estas imágenes que nos comparte y a todos los que nos acompañaron en esta conferencia. Nuevamente, la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su asistencia a este primer coloquio anime, subjetividad y construcción del ciudadano contemporáneo, análisis desde la filosofía, la sociología, psicología, literatura y anexas. Asimismo, pedimos un cálido aplauso virtual a nuestro conferencista de hoy, que es el maestro Vladimir Bernechea, y les recordamos a usted que vía correo electrónico le haremos llegar su constancia de participación de este evento. Muchísimas gracias y Muchas agradecemos gracias. la atención y la participación de todos. Eh, pues nada, muchísimas gracias nuevamente y que tengan una excelente tarde. Les recordamos que continuamos con más eventos a partir de las 5, me parece. Muchísimas gracias. Bonito día.